Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Y estamos aquí para hablar del nuevo evento de invocaciones locas que va a venir este fin de semana. Y del nuevo campeón que nos meten en el juego. No dejan de meter campeones nuevos. Y ojito que esto es algo peligroso porque nos obligan a tirar para sacar esos campeones, pero es que luego tienes que equiparlos, no te dan las gemas y al final vas a tener que meter dinero si quieres llegar a todo, porque si no, no llegas a todo. Y se acerca un evento, aparte de la actualización que va a haber en diciembre, se acerca un evento en Navidad seguramente que sea bastante bueno. Así que chicos, no lo sé, yo creo que es demasiado forzado, tantos campeones nuevos, tantos eventos, tanto todo tan de seguido, no lo sé qué pensáis vosotros. Bueno, vamos a hablar sobre este evento de invocaciones que va a tener duración desde el día 1, es decir, desde el viernes hasta el domingo por la noche. Bueno, depende del horario que tenga cada uno. Se acaba a las 23:59 UTC-8. Requisitos para desbloquear este evento: deberás haber creado tu cuenta hace más de 4 días y completado la etapa N19 de la campaña. Detalles: durante el evento la tasa de aparición total de los campeones de la misma rareza no se verá afectada. Sin embargo, la de los campeones legendarios de invocación de espíritus e invocación divina será el doble, chicos. Por aquí, bueno, nos pone alguna cosa más, alguna nota. El nuevo campeón Kai no se puede invocar en las invocaciones locas. Tasa de invocación por 10 de aparición por tiempo limitado. Duración también la misma duración que el otro evento. Requisito para desbloquear este evento: deberás haber creado tu cuenta hace más de 4 días y completado la etapa durante el evento. La tasa de aparición, porque hay dos aquí. Vamos a poder sacar a Vierna y a Kai. Y en el otro vamos a poder sacar la típica invocación doble que va a haber, que hay todos los fines de semana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito y vamos a hablar de Kai. Atención, ojo, esto muy importante, chicos, que a veces me lo preguntáis si se va a poder sacar más adelante o no. Kai se puede invocar en futuras invocación de espíritu, invocación divina. O sea, viene pero se queda. Chicos, no es uno que te lo vayan a poner solamente el fin de semana. Así que, si el que quiera guardar, que guarde para futuras invocaciones, porque te puede salir en otro banner de invocación. Lo que pasa es que aquí vas a tener más oportunidades de que si te sale un legendario, de que te toque él. Va a depender un poco de cuánto necesites a ese personaje, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir a ver y vamos a venir por aquí. Vamos a salirnos de aquí, vamos a ir a eventos y ya vemos por aquí que aparece. Entonces vamos a entrar aquí y vamos a pulsar sobre el campeón Kai. Vale, ¿qué es Kai? Pues Kai es de la facción de los estelares. Vamos a entrar por aquí y así podéis ver dentro de los estelares. Ya sabéis que si tenéis a Luneria como general o si tenéis a Aracha, pues que van a tener mejores atributos. Los atributos que hace, por ejemplo, Luneria es mejorártelos en un 10%. Aracha, como es legendaria, te los mejora en un 15% y aumenta el alcance de los miembros de la facción en el equipo. Viene muy bien, sobre todo para GR3 va a venir fenomenal. Como casi todos los cazadores, pues la verdad que teniendo el general aumentan bastante el alcance y para GR3 generalmente suelen venir bastante bien. Lo que pasa que ahora vamos a ir a ver sus habilidades y veremos dónde puede ser mejor o peor personaje. Vale, eso en cuanto a los generales y a la facción. Vamos a ver qué es Kai y qué puede hacer este personaje. La verdad que el diseño está muy guapo, un caballero con una pedazo de ballesta enorme. Y ojo, me gusta mucho el diseño, la capa con el ala de un dragón. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Está muy guapo, chicos. La verdad que muy guapo, muy currados los diseños de los personajes, ¿vale? Bueno, Kai, cazador, perforación. Ya sabéis que hacen más daño a los enemigos voladores, de ataque aéreo, y que pone trampas. Tiene un alcance bastante bueno. Y luego, ojo, porque tiene un talento cada 15 segundos. El siguiente ataque básico cambia para colocar una trampa de dragón. Ahora vamos a ver qué es la trampa de dragón. En un lugar aleatorio dentro de su alcance. La trampa dura un máximo de 30 segundos e inflige un 25% de daño adicional a los enemigos con inmovilización. ¿De acuerdo? La trampa de dragón lo que es se activa cuando pasan los enemigos, inflige un 100% de daño hasta 3 enemigos cercanos y los inmoviliza durante 3 segundos. Cuando se activa antes de tiempo con una bomba de racimo, que ahora vamos a ir a ver, es una de las habilidades, inflige 150% de daño en área a un máximo de 5 enemigos dentro del alcance y les aplica inmovilización durante 5 segundos. La trampa de dragón se consume inmediatamente tras activarse. Vale, pues ya veis que si les mete inmovilización vamos a poder hacer incluso más daño a esos enemigos. Viene muy bien. Me parecen unas habilidades que están bastante bien. Vamos a ver las habilidades. Inflige, como ataque físico normal y básico, inflige un 100% de daño a un máximo de 5 enemigos, de 5 unidades enemigas. Se puede mejorar hasta un
120% de daño. Bueno, una básica más o menos normal, pero que hace hasta un máximo de 5 unidades. O sea, no es que ataque unitarget, sino que va a atacar a más personajes. Vale, ¿qué tenemos dentro de las pasivas? Pues tenemos Beast del juicio final, que es una bomba de racimo del juicio final, lo que hablábamos, que puede activar lo que es la trampa. Tiene un 20% de probabilidades de estar preparada para lanzarse una segunda vez después del primer uso. Este efecto puede activarse una vez cada 20 segundos. La probabilidad de activación la podemos mejorar en un 3, en otro 3%, subiendo de nivel la habilidad. La probabilidad de activación otro 4% y otro 5%. En total es un 15% más de probabilidad de poder activar lo que es el efecto, ¿de acuerdo? Bueno, la verdad que está bastante bien. Vamos a ver qué es esta otra pasiva que tienen por aquí, protocolo de exterminio. Ojo, al activar la trampa de dragón aumenta el índice de crítico en un 20% y el daño crítico en un 40%, con lo cual esto es mucho daño durante ese tiempo, durante 6 segundos, chicos. Este efecto no puede acumularse cuando hay múltiples trampas de dragón. Es algo normal porque si no haríamos un daño descomunal y solo con este personaje te pasas, vamos, el juego entero. Vale, aumento de daño crítico un 10%, duración del efecto más 1, aumento de daño crítico un 10 y la duración del efecto más 1 son sus mejoras de esta propia habilidad. ¿Y qué hace con la ulti? Bueno, pues con la ulti es bomba de racimo del juicio final. Ya veis aquí un poquito cómo se activa y cómo hace. La verdad que dispara. Bueno, vamos a leerlo. Lanza una bomba de racimo a un enemigo a su alcance, como veis aquí, que explota al entrar en contacto con este. La explosión inflige un 350% de daño en área, ojo, hasta un máximo de 8 enemigos cercanos y se divide en 3 bombas más pequeñas. Poco después, las bombas pequeñas se detonan e infligen un 100% de daño en área, cada una a un máximo de 5 enemigos cercanos. La bomba de racimo puede activar antes de tiempo todas las trampas de dragón dentro del radio de la explosión. Así que, chicos, puede llegar a hacer mucho daño. Yo lo veo muy bien para GR3, pero ojo que para GR1... va a haber que hacer pruebas, pero igual también está muy tocho, igual está muy fuerte. Ya sabemos que el GR1 generalmente, pues bueno, suelen ir algo mejor lo que son los magos, que atacan en área, pero este personaje puede ser bastante polivalente en ese sentido y lo podemos llevar igual a varias incursiones y en varios sitios del juego. Veremos para el boss, porque sí que está orientado más a hacer daño fuerte en área. Igual para el boss no es tan fuerte, para el boss de clan me refiero, pero para las incursiones yo creo que igual se puede llevar a cualquier incursión, Tendríamos que probarlo, pero bueno, yo creo que sí, que se puede probar en GR1. Vale, no sé, dejadme en los comentarios a vosotros qué os parece, si se puede llevar a GR1, a GR3. ¿Dónde le veis más fuerte a este héroe, chicos? No lo sé, dejo ahí la pregunta. Como coste sí que tiene 22, un poquito más que otros cazadores, pero creo que merece la pena porque el daño es fuerte, es un daño en área. Creo que merece la pena llevarlo. El resto bloqueo 1, tiempo de resurrección igual, 60 y no hay ningún problema. Y ojo, vamos a ver los despertar, bastante interesantes. Despertar 1, cada bomba de racimo lanzada con bomba de racimo del juicio final aplica quemadura al explotar, chicos. Yo creo que si consigues esto, a lo mejor sí que te puede hacer un buen papel en el boss de clan. Pero bueno, todo sería probarlo. Todo sería probarlo porque también a quién quitas. Claro, ese es el problema. Tú metes a este personaje, pero a quién quitas, no vas a quitar a Zilitu. Entonces, pues bueno, ahí estaríamos. Pero ojo que es muy buen despertar el despertar 1, El despertar 2 te da más ataque, que eso va a venir bien porque es un personaje de ataque. El despertar 3 lo que hace es reduce el intervalo para colocar la trampa de dragón en 5 segundos y aplica reducción de defensa al activarse. Reducción de defensa es que, pues bueno, tiene menos 20% de defensa, solo se aplicará el porcentaje más elevado. Es decir, no puedes meter dos a la vez. Vale, despertar número 4 tiene penetración más 5% y despertar número 5. Cada bomba de racimo lanzada con bomba de racimo del juicio final se divide en 3 bombas pequeñas adicionales tras la explosión. Ya sabemos que llevarle el despertar número 5 es muy difícil, pero esto puede hacer muchísimo daño, chicos. Bueno, pues esta ha sido la revisión del personaje Kai. Creo que no me dejo nada. Dejadme en los comentarios cómo lo veis, qué tal personaje y si vais a tirar por él o no, porque yo sé que os habéis quedado la mayoría muy secos de gemas y queréis ahorrar para un futuro evento, posible evento de Navidad. Entonces dejadme en los comentarios qué os parece y si vais a tirar o no, chicos. Y ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!